Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece a nivel mundial soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque hacemos conceptos y educación jurídica mediante las cuales aclaramos cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. En cuanto a los conceptos jurídicos, aclaramos cómo a la medida de cada problema jurídico que nos presente cada cliente y esté vinculado con la inteligencia artificial, aplican y propiamente se deben aplicar los derechos y deberes para que así se tenga claro cómo existe la validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes en relación con ello, con base en la forma en la cual existe el respectivo problema jurídico. Y en cuanto a la educación jurídica, ofrecemos servicios de educación institucional, un servicio propiamente, un curso de educación institucional para que el equipo de trabajo de no abogados y abogados, de abogados y no abogados, o solo de abogados o solo de no abogados, que lo contraten, se forme, se eduque, se capacite, se eduque jurídicamente sobre cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y así sepan cómo existe la inteligencia artificial válida, buena para el bien y a la vez para que sepan cómo manejar jurídicamente las controversias, las consecuencias propiamente que existan cuando exista un incumplimiento del derecho en relación con una inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Y a la vez ofrecemos un seminario para abogados, abierto para cualquier abogado, y un curso jurídico para abogados, igualmente abierto para cualquier abogado, sobre la validez jurídica de la inteligencia artificial. Y hoy les explicaré en qué consiste lo técnico en relación con el derecho y propiamente explicaré, aclararé por qué lo jurídico es lo técnico. Es decir, que no hay que distinguir entre lo técnico y lo jurídico, lo técnico y lo no técnico. Lo jurídico es el deber ser jurídico, es lo que define la forma en la cual existe el bien, es decir, la forma de los derechos y deberes, porque cuando los derechos y deberes se aplican, existe el bien. Entonces se trata es de conocer qué es lo definido en el derecho, de conocer el todo de lo definido en el todo del derecho, es decir, de conocer las características, es decir, las partes y el todo de los derechos y deberes, es decir, la forma de los derechos y deberes, y de aplicar ello, de aplicarlo a la medida de cómo exista cada relación jurídica, es decir, cada ambiente en el cual apliquen derechos y deberes, y de esa forma lograrse que exista validez jurídica, es decir, el cumplimiento del derecho, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien. Y por eso lo jurídico es lo técnico. Otra cosa es que el ser, es decir, que lo sujeto al derecho, que cada uno de los sujetos y objetos existentes en cada relación jurídica deban existir de una forma armónica con la forma en la cual lo definido en el derecho, es decir, los derechos y deberes se apliquen a la medida de cómo existe la respectiva relación jurídica involucrada. Entonces se trata es de que el ser humano logre que tanto su ser como los demás seres puedan existir y propiamente existan de una forma válida jurídicamente, y esto existe cuando cada ser aplica los derechos y deberes, es decir, conoce cómo le aplican los derechos y deberes y aplica ello, aplica la forma en la cual le apliquen, procedan los derechos y deberes a la medida de cómo le vayan aplicando, es decir, a la medida de cómo vaya existiendo la relación jurídica y propiamente a la medida de la forma en la cual le apliquen, con base en la forma en la cual existe la relación jurídica, como tal, con base en la forma definitiva de la relación jurídica. Y por ende, si cada ser humano cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes, goza de los derechos y cumple con los deberes, existe validez jurídica porque existe una armonía, una coincidencia jurídica entre el ser, es decir, entre la forma de la existencia de la relación jurídica y la forma en la cual el deber ser jurídico, es decir, el todo de lo definido en el derecho, es decir, los derechos y deberes aplican frente a ello. Por eso es que, claro, el ser debe existir de una manera válida jurídicamente y cuando ello existe, se cumple con el derecho, pero el ser se basa en el deber ser jurídico, es decir, en lo que debe hacerse para que exista el bien, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, en lo definido en el todo del derecho. Por ende, se trata es de conocer y aplicar el derecho, es decir, el todo de lo definido en él, es decir, los derechos y deberes, de conocer qué son los derechos y deberes, cuáles son los derechos y deberes y cómo aplican a la medida de cada relación jurídica para que así se conozca, se tenga claro qué es lo técnico, es decir, qué es lo que debe existir para que exista el bien y si él logre ello, se aplique y propiamente logre ello, logre que exista el bien, gracias, a la capacidad humana que precisamente mediante lo conocido como lo técnico y propiamente que es quien hace el ser humano capaz,
que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existen de una forma válida jurídicamente. Entonces, no es que exista lo técnico y no técnico. Todo de hecho debe existir de una forma técnica y propiamente de una forma válida jurídicamente, con armonía jurídica, de una forma que coincida con la forma en la cual lo definido en el derecho le aplique a cada una de esas partes y al todo de la relación jurídica. Y por ende no hay que distinguir, por ejemplo, entre ingeniería y derecho, o economía y derecho, o derecho y política, o justicia y derecho, o norma y derecho, o familia y derecho, o empresa y derecho, o sector público y derecho, no. El derecho indica el deber ser jurídico, es decir, lo que es técnico. Y ya como tal en la práctica se debe lograr, se deben hacer las formas que logren, es decir, se debe actuar de una forma, cada ser humano debe actuar de una forma en la cual se logre que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existan de una forma válida jurídicamente, coincidiendo con el deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual específicamente el derecho, el todo de lo definido en el derecho, lo definido en el derecho aplique frente a ello, es decir, coincidiendo con la forma en la cual vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica. Y esto se hace cuando cada quien, cuando cada ser humano propiamente aplica los derechos y deberes, ejerce sus derechos y deberes, cumple con los derechos y deberes, cumple con las características, condiciones de los derechos y deberes, a la medida de la forma en la cual a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes, a la medida de cómo cada quien exista, a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica. En este tema, como ejemplo, a la medida de cómo existe la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Por ende, si existe lo técnico, es decir, si la relación jurídica existe de una forma técnica, es decir, de una forma válida jurídicamente, y dentro de ella existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida jurídicamente. Esa es la forma de la existencia de la inteligencia artificial válidamente. Y por ende eso significa que los elementos, por ejemplo, económicos, políticos, sociales, computacionales, analógicos, es decir, en átomos, electrónicos, es decir, en bits, incluidos los elementos digitales, porque lo digital es una forma de lo electrónico, etcétera, es decir, los elementos de software, hardware, telecomunicación, contenidos digitales, ambiente analógico, etcétera, existen de una forma armónica con el derecho. ¿Quién es el que lo logra? ¿Quién lo logra? El ser humano diligente jurídicamente, es decir, cada uno de los seres humanos en cada relación jurídica. ¿Quién lo debe lograr propiamente? El ser humano, cada uno de los seres humanos existentes en cada relación jurídica. ¿Cómo se logra? Cuando cada ser humano existe de una forma válida jurídicamente, es decir, siendo diligente jurídicamente, es decir, aplicando los derechos y deberes a la medida de cada quien, a la medida de la forma en la cual le apliquen a cada quien, a la medida de cómo existe la respectiva relación jurídica en este tema, a la medida de la forma en la cual existe la relación jurídica, donde existe inteligencia artificial. Y por ende, cada quien relacionado con la forma de la existencia de la inteligencia artificial debe conocer y aplicar los derechos y deberes para que así cada una de las partes y el todo de la inteligencia artificial existan de una forma válida jurídicamente, es decir, para que así la inteligencia artificial sea técnica, porque si no, no es algo técnico y por ende no es algo inteligente y por ende no es una solución, es decir, no es una forma que refleje y mediante la cual propiamente se refleje la inteligencia humana y propiamente que potencie la capacidad humana. Al contrario, en ese caso, cuando no es algo antitécnico, algo inválido jurídicamente, algo antijurídico, algo que existe con base en la culpa jurídica, en el incumplimiento del derecho, bien sea por dolo, es decir, un incumplimiento causado por la intención de no quererse cumplir con el derecho, ese es el dolo, o por negligencia, el incumplimiento del derecho, aunque no se tenga la intención de incumplirse con él. Se trata de una inteligencia artificial, de algo conocido que trata de ser inteligencia artificial y no lo es porque es algo antitécnico, algo antijurídico, algo contrario a la forma de los derechos y deberes, algo que no permite y propiamente afecta la existencia del goce de los derechos, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Algo basado en la inaplicación de los derechos y deberes y que por ende no permite la aplicación de los derechos y deberes frente a ella, frente a ese producto, frente a propiamente cómo existe ese objeto que trate de ser, de presentarse como inteligencia artificial y no lo sea es algo antitécnico. Por eso es que, como tal, solo existe lo conocido como inteligencia artificial cuando es algo basado en la diligencia, cuando es algo técnico, cuando existe de una forma válida jurídicamente. Y por eso cuando ello no existe es una complejidad innecesaria, es un problema, es algo que no brinda una solución, es decir, que no permite el bien, que no logra el bien en lo relacionado con la forma en la cual funcione, opere, exista, sino que es algo que precisamente afecta el que exista el bien y propiamente es algo malo, algo antijurídico. Y por ende, lo técnico significa el bien y por ende como el derecho define el bien, define la forma del bien y más que define porque el bien como tal existe, porque es todo lo que potencia y propiamente viabiliza y propiamente permita que exista la vida, eh, el derecho lo que hace es simplemente, o propiamente, algo no simple, sino propiamente lo que mediante el derecho el ser humano hace, mediante lo conocido como derecho el ser humano hace, es
aclarar, comunicar, indicar las características y propiamente las acciones, los requisitos que se deben satisfacer para que exista el bien, es decir, para que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, el bien. Porque cuando se aplican los derechos y deberes existe el bien y propiamente porque la aplicación de los derechos y deberes es la forma del bien, la forma de la existencia del bien, la forma en la cual existe el bien. Entonces, la inteligencia artificial existe de una forma buena, es algo bueno jurídicamente, es buena, logra el bien, mediante ella se brinda bien, se logra bien, se da bienestar según cómo exista, cuando existe de una forma válida jurídicamente y es un problema antijurídico, es una complejidad innecesaria, es algo malo, cuando existe con base en el incumplimiento del derecho. Incumplimiento que se da, bien sea por la intención de desearse incumplir o por incumplirse con el derecho, aunque no se tenga la intención de ello. O sea que en muchos casos, o en algunos casos propiamente, el incumplimiento se da por desconocimiento jurídico, en otros casos se da por desinterés jurídico. Y lo determinante es entonces ser técnicos, ser diligentes, por eso la diligencia es lo técnico y propiamente el cumplimiento del derecho es lo técnico, es lo bueno, es lo que se debe hacer, es lo que debe lograrse, es lo que debe existir. Y por ende, el derecho es lo recto, lo que va en armonía con la forma de los derechos y deberes. Y lo que se desvía de ello es lo antijurídico, es lo malo. Y por eso en Juridia aclaramos cómo existe el bien, cómo existe la validez jurídica, por ende creamos, logramos soluciones jurídicas en relación con la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo.